Así las cosas. Jalisco, con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Así las cosas. En 3 patadas. ¿Vacunarse es un derecho o una obligación? La pregunta desata pasiones y pone frente a frente a familias y comunidades en todo el mundo. El discurso del presidente francés Emmanuel Macron, en el que anunció nuevas políticas y restricciones para los no vacunados, puso el dedo en la llaga. Yo no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida. Esta vez, ustedes se quedan en casa, nosotros no, dijo. Quienes defienden el derecho de cada persona a no vacunarse, más allá de las razones que a muchos les pueden parecer verdaderamente absurdas, ven la salud como algo personal. Quienes consideramos que la salud es un asunto social, pensamos que vacunarse no es un asunto personal, sino de responsabilidad. La cosa se complica porque la vacuna se convirtió además en un tema de creencia. La crisis de credibilidad de las instituciones políticas y sociales resulta un caldo de cultivo ideal no solo para la duda, sino para la charlatanería. Tenemos razones de sobra para sostener que los laboratorios productores de medicamentos han lucrado inmoralmente con la salud de las personas, para dudar de nuestras instituciones de salubridad que no han sido honestas en su información, para cuestionar un modelo de medicina mercantilizado. Pero una cosa es poner en duda los usos y maneras de lucrar con el conocimiento científico y otra muy distinta es otorgar validez a formas de conocimiento alternativas, entre comillas, difundidas por supuestos expertos, entre dobles comillas, a través de redes sociales. El negacionismo está asociado con visiones complotistas de la realidad. Por ello suele tener repercusión mayor entre grupos de extremistas de todos colores. El negacionismo no es pues inocuo. Está asociado a visiones políticas que viven en el pánico moral de la extrema derecha o en grupos de izquierda que piensan que el mundo está controlado por unas cuantas mentes perversas dueñas del capital. Su medio preferido es Facebook y comparten cuanta información reafirme su visión complotista, desde que la vacuna esteriliza a las mujeres hasta que a través de las vacunas se controlará el código genético de las personas. De acuerdo con datos de Secretaría de Salud, 9 de cada 10 pacientes hospitalizados por COVID en las últimas semanas son no vacunados. El problema no es si ellos quieren o no ponerse en riesgo, sino que la convivencia social en ella atentan contra la salud de otros y peor aún, facilitan las mutaciones del virus. El tema de fondo, más allá de creencias individuales, es cuál es el papel del Estado en temas de salud pública y cuál es nuestra responsabilidad como seres sociales. El complot, diría Humberto Eco, tiene tantos adeptos porque los exime de toda responsabilidad. Así las cosas. Jalisco. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es miércoles, mojadísimo miércoles aquí en Guadalajara, miércoles 21 de julio. Y estamos en W Radio 101.5 de FM. Alejandro Sierra, buen día. ¿Cómo te acabo de ir de martes? Interpreta mi silencio. Voy a dar unos cuantos segundos, Augusto, ¿está bien? Mi querido y fino amigo Diego Petersen Fara. Qué buena editorial. Señor Sierra, qué buena editorial. ¿Qué detalle de su parte? Es valiente hablar de eso, te felicito enormemente. O sea, realmente hay un tema importante con ese negacionismo que tú lo dices, pero hablar así con los pantalones como lo hiciste, de la responsabilidad social, de la pregunta que levanta pasiones, seguramente requería un querido fino. Diego Petersen Fara. Y bueno, está también el señor Chacón, no le pasó nada grave ayer, trae una tercera oreja que le salió en la espalda, pero nada grave con la vacuna, ¿no, Augusto? No, simplemente escucho mejor. Diego, buenos días, Alejandro. Augusto, buenos días a todas. Buenos días a todos. Bueno, yo ahora sí, y bueno, siempre, pero ahora lo voy a hacer explícito, ahora coincido con el enfinecimiento. Claro, muy del fino. querido Diego. Y lo voy a decir en francés porque tiene que ver con lo que voy a comentar. Le voy a pedir un encore. Que por favor nos repita el apellido del presidente francés. El señor Macron. Bueno, es que Diego estudió en Francia, estuvo un año allá. Entonces, sí, no se nota, pero sí. Le masca el francés. Sí, un gran discurso el del presidente francés. Gran discurso, claro. Y retomas muy bien, lo pones en la circunstancia precisa en la que estamos aquí y pones en vilo esas características tan especiales que tiene el vivir en comunidad. Claro. Cosas de libertad. Hasta que
invades la de los otros. Y al no vacunarte estás coartando la libertad de los otros, como lo expresó Emmanuel Macron. ¿Cómo dijiste, Diego? Macron. Para hacer lo suyo, simplemente porque una minoría de esa misma minoría, o quizás sean los mismos que dicen que la Tierra es plana o que... Sí. Claro. O que no existe la evolución. O que hace 60 años no llegamos a la Luna. Exacto. Y 50. Toda la sociedad puesta en vilo simplemente porque ellos creen que estamos obligados a respetar su libertad cuando ellos no están respetando la nuestra. Nuestra libertad para ir de un lado a otro, para reunirnos con quien sea, a partir de saber que estamos todos vacunados. Así es, y también el tema, ya lo estamos viendo en el mundo, ¿no? O sea, están muriendo los no vacunados. Le está pegando a los jóvenes que no están vacunados. Realmente la vacuna... Pero están estresando el sistema de salud, están volviendo a poner en jaque a la economía. O sea, sí hay un problema que hay que debatir, por lo menos, ¿no? Es decir, seguramente. Hay una cuestión de creencias, pero pues yo puesto para el debate, pero empecémoslo una vez que estén vacunados. Sí. Ya que estén vacunados, nos ponemos a debatir. Debatimos. Correcto. Perfecto. Bueno, perfecta la pregunta, Alejandro. Pues voy a tener que recurrir a esa pregunta que hiciste tú, que sí efectivamente desata pasiones y pone frente a frente a las familias. Y la pregunta es, ¿vacunarse es un derecho o una obligación? Échele. ¿Usted qué opina? Díganos, por favor, su respuesta sobre filosofía política al 331-916-7871 y a través de Twitter, @wradio_GDL. Aparte la que te aplicaste tú ayer, el Alipuz, es una maravilla. Sí, claro. La vacuna Alipuz sí funciona. Sí, me tocó una muy buena porque sin efectos secundarios. Hasta la voz. No tengo sed. No estoy ansioso, no me tiemblan las manos. ¿Dolor de cabeza? Tampoco dolor de cabeza. Bueno, trae esta aclarada la garganta. Sí, claro. Sí. O sea, lo que pasa es que el centro de vacunación que va a gusto te ponen el Alipuz y luego te dan chilaquiles. Exacto. Sí. Así. Bueno. Vámonos a la información. Estas son las 3x3. 3x3. Y bueno, el gobernador cambió su rueda de prensa para el día de hoy porque dijo que iba a traer noticias frescas de la Ciudad de México. Sin embargo, nos adelantó algo el día de ayer. Víctor Ramírez, platícanos, muy buenos días. ¿Qué tal, Diego, Alex, Augusto? Muy buenos días a nuestros radioescuchas. Pues ayer salió súper contento de esta cuarta reunión que ya tienen en menos de mes y medio el gobernador Enrique Alfaro y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ahí se abordó, como se ha venido manejando en las últimas reuniones, el tema del abasto de agua potable para Jalisco y la infraestructura en materia de movilidad, principalmente el asunto de la línea 4 hacia Tlajomulco, en donde dijo que ya se tiene una proyección de los esquemas financieros y de dónde podrían salir los recursos, pero por el momento no podía adelantar nada sobre este tema hasta que no esté plasmado en el presupuesto de egresos del gobierno federal del 2022 y que ahí vendrán sin duda los recursos tanto para esta obra que tanto ha impulsado desde que era presidente municipal de Tlajomulco y para el tema de abasto de agua potable, sobre todo en el asunto del saneamiento de los ríos Santiago y del río Verde para que de alguna manera se pueda aprovechar el líquido que corre por estos dos afluentes. Y también señaló que se seguirán trabajando en el asunto de la presa del Zapotillo y en el caso de seguridad también se van a establecer algunos esquemas para el tema de la violencia que se vive entre Zacatecas y Jalisco, que está afectando mucho y en donde pues desafortunadamente asesinaron a 2 personas del sector salud cuando regresaban de Zacatecas después de dejar a una persona en aquel estado. Y finalmente había dicho que Hugo López-Gatell estaba poniendo la zancadilla y no quería autorizar el esquema de vacunación que le había propuesto el gobierno del estado de Jalisco desde hace 15 días con todos los esquemas y todos los escritos que habían metido y que pues no había respuesta a ninguna de esas peticiones. Y bueno, hoy por la mañana, hace unos minutos, subió un video a sus redes sociales el gobernador y en donde dijo que pues en la noche le avisaron que sí estaba autorizado vacunar a todas las personas mayores de 18 años en el municipio de Puerto Vallarta y que podrían empezar el próximo viernes. Así que pues la cuarta T y la refundación de Jalisco ya empiezan a embonar un poquito, Diego. Perfecto, muchísimas gracias, Víctor, buen día. A ver, si leemos entre líneas, lo que nos dijo es no va a haber Zapotillo. No.
La línea 4, estamos esperando a que aparezca en el presupuesto, estamos estudiando los esquemas de financiamiento, es decir, tampoco hay plática, pero no hay nada definido, ¿sí? Y que van a ver esquemas de seguridad en los límites de Zacatecas y Jalisco. Creo que no hubo muchos acuerdos. Yo digo, no. Digo, de entrada es una buena noticia que se estén reuniendo con asiduidad. Eso ya habla de una distensión que nos hacía falta. En cuanto a los acuerdos, pues pasan por el dinero. Ya sabemos que llegar a acuerdos con el actual régimen federal que tengan que ver con dinero se complica un poco. Pero a mí me surge una duda geográfica. ¿Cuánto mide la franja de la frontera entre Zacatecas y Jalisco? ¿Como hasta Colima o Michoacán? Creo que va más o menos de Zamora a Puerto Vallarta, a la barca Puerto Vallarta. Porque ojalá los problemas de seguridad estuvieran tan de focalizados. Pihuamo, Lagos de Moreno, y luego de ahí Chapala, Colotlán. Todo lo demás es Zacatecas. Algo estamos negociando además de eso, sin duda. Yo creo que estamos platicando de otras cosas. Estamos platicando de otras cosas más de fondo, sí. Yo creo que tiene que ver con el 24, por ejemplo, con el tema de cómo van a votar en el... 3,000 millones para la línea 4, pero vótame a favor del presupuesto. ¿Con 3,000 millones van a votar tus amigos empresarios el presupuesto? Pues en una de esas. La otra es... Pues, ¿es lo menos? ¿Es lo menos? Pero sí, yo creo que, tanta visita al gobernador... mi espíritu sospechosista me hace pensar que están negociando otra cosa. Lo del agua, pues ahí lo vemos luego. Sí, aguántame. Sí. Está lloviendo mucho. Va buscando soluciones de corto plazo. Como, mira, ya está subiendo Chapala, tranquilo. Bueno, pasando al tema de COVID, en Soquipan se incrementa la capacidad hospitalaria. Y como nos adelantó ya Luis Antonio Ruiz, en Vallarta va a haber vacunación para los de 18 años. Platícanos, Luis Antonio, buenos días. ¿Qué tal, Diego? Te saludo, buenos días, igual que al auditorio. Bueno, pues ante el incremento de casos de COVID, el Hospital Geriátrico, y que es un edificio adjunto y parte del de Soquipan, habilitó en el primer piso para aumentar en 36 el número de espacios disponibles y llegar así a un total de 60 camas de cuidados intensivos destinados exclusivamente para pacientes con sospecha de esta enfermedad. Estas camas, por tratarse de unidades de cuidados intensivos, cuentan con el equipamiento necesario para la atención de pacientes cuyo estado de salud sea delicada, especialmente por el tema del COVID. Y lo que tú ya comentas, Diego, como el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, bueno, pues esta mañana confirmó a través de sus redes sociales que el gobierno federal le autoriza que se aplique la vacuna contra el COVID-19 para jóvenes mayores de 18 años, esto en el municipio de Puerto Vallarta, este centro turístico, pues uno de los más importantes del estado, y con la finalidad precisamente de evitar el contagio. Bueno, pues será a partir del viernes cuando se anuncien las medidas de aplicar la vacuna a jóvenes de 18 años en adelante en Puerto Vallarta. Así las cosas, Diego, buenos días. Muchas gracias, Luis Antonio Ruiz. Y pues sí, está incrementándose rapidísimamente el número de casos, la ola está creciendo. No así el número de fallecidos. Mañana vamos a platicar con quien lleva claramente estas estadísticas, que es Carlos Alonso Reynoso, pero por lo pronto sí, hay que empezar a reconvertir otra vez estos hospitales a una velocidad muy rápida, pero hay experiencia ya, ¿no? Por ejemplo, el Ángel de Año se desmanteló muy rápido, ¿no? O sea, debimos haber esperado un poco más, pues era una buena solución, se había hecho una muy buena inversión ahí, ¿o qué pasó? Lo que pasa es que yo creo que nunca lograron el equipo médico suficiente, ¿no? Ese fue el problema. Equipamiento había, la conjunción de gobierno, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil fue muy buena, pero faltaba quien operara eso, enfermeras, médicos y demás, que sigue siendo el problema. Y eso es en el que debemos pensar con los contagios de COVID. No es únicamente que las camas estén disponibles para quien se enferma de esto, sino que reñimos equipo y personal a otros pacientes que necesitan otro tipo de atención, y entonces se complica todo el sistema de salud, no solo la atención por COVID. Oye, y a propósito, ¿sabes algo de los 20 millones de vacunas que están guardadas y no se han aplicado por ahí? ¿Tú tampoco? En tránsito. ¿Cómo? Ya explicó el señor Gatell, es que ustedes no entienden. Una cosa es que llegue al aeropuerto y el señor Ebrard saque la banderita y dice, llegamos, tantas más. Y otra cosa es que las lleves a un almacén del
ejército, las registres, decidas en la siguiente reunión semanal a dónde se van a ir, y de ahí luego mandarlas, y luego que se aplique, pues sí, ¿no? Se la prolonga, durísimo. Si quieres, contesta. No, Sí, muchas no, gracias. no hay problema. Por respeto a ustedes no lo voy a hacer. Y al público. Nunca lo había visto hacer eso, ¿eh? ¿Cómo cambió en 24 horas? Digo, ¿qué hiciste? No, bueno, por otro lado, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, reafirmó esto de que las manifestaciones de las personas que no tienen medicamentos son al menos exageradas. Patricia Sánchez, buenos días, platícanos. ¿Cómo estás, Diego? Alejandro, Augusto, ¿cómo están? Muy buenos días. Así es, Diego, los reclamos por el abasto de medicamentos contra el cáncer son válidos, pero exagerados. Así lo consideró Jorge Alcocer Varela. Él es el secretario de Salud Federal. Él señaló que los oncológicos, estos medicamentos que necesitan las personas que tienen este padecimiento, pues tienen un interés válido, pero desde luego es exagerado y utilizado con otros fines de alguna parte de la información. Fue lo que sostuvo el día de ayer. Él detalló el plan B, así lo dijo, que tiene el gobierno federal para adquirir los fármacos y material de curación que hacía falta, y dijo eran los más difíciles de obtener desde décadas pasadas. Dio a conocer que entre las medicinas adquiridas se encuentran, por lo menos, dio varios nombres, pero de los más conocidos, Diego, es como el metotrexato o la vincristina, que son los que necesitan las personas que tienen este padecimiento. Jorge Alcocer, secretario de Salud, dijo que faltaban 23 claves de alto consumo y 4 de abasto complementario, por lo que las 27 se obtuvieron con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de las embajadas de India, Argentina, Corea, Canadá, Francia, Alemania y Cuba. Las oficinas de las Unidas de Servicios para Proyectos, es decir, la UNOPS, adquirió 132 claves con un total de más de 11.795 millones de pesos y un volumen de 6.929.000 piezas. Además, también el secretario de Salud comentó que la UNOPS informó que no había tenido éxito en la adquisición de 710 medicamentos y 286 material de curación. Esto por varias razones, como no cumplir con los requisitos mínimos de seguridad en la evaluación técnica y precios no razonables. Y bueno, pues en consecuencia la UNOPS planteó la solución, pero la alternativa, dijo, implicaba 45 días de compra más 15 días de contrato, y bueno, pues en el mejor escenario había que esperar 60 días y por ello, pues dijo, pues no contaban con ese tiempo. Así es que él desestima una vez más, y como señalabas, el reclamo de los familiares de niños, niñas y personas adultas con cáncer, señala, son válidos pero exagerados. Es la información, Diego. Gracias, Pati. Qué declaración tan desafortunada cuando se trata de los niños, decir que puede ser exagerado un reclamo de un padre. Estás esperando que el Señor Dios Todopoderoso te haga el milagro de que una momia hable, güey. Sí. Y cuando habla, dice semejante estupidez. Pues pocas veces habla este señor, mi querido Augusto. Y con razón, ahora entendemos. Mejor que se quede callado. Y luego el plan B, cabrón. O sea, de veras el plan B. A 3 años. A 3 años. Sí, pero fíjate, aquí hay dos cosas. Presumían el día de ayer que habían ahorrado 18,000 millones. Pero no es eso. A ver, primero hay que ver que sea cierto en caja. Pero, o sea, ¿qué estás contemplando en esos 18,000 millones? O sea, ¿cuánto costó en materia de salud de la población? ¿Cómo evalúas esos costos asociados a enfermedades que no debió haber, a gente que falleció por falta de medicamentos, a niños que retrasaron su esquema y probablemente tengan que volver a empezar? Esos costos asociados, ¿quién los mide? O sea, otra vez esta lógica de abarrotero. De abarrotero. El dinero que hay en el cajón es lo único que importa. Creo que para un médico una declaración de ese calibre, decir que es exagerado el reclamo, luego de más de 1,600 niños muertos por falta de medicamento, me parece que Hipócrates está revolcándose en su tumba. Cualquiera, ¿eh? O sea, cualquiera se revuelca, o sea, el que me digas, hasta el propio Lucifer se revuelca con estas... Sí, con los niños no. Con los niños no, güey. No, plan güey se llama. Sí, no, pero a ver, qué bueno que se esté, digamos, buscando solucionar un problema que hay que decir es autogenerado. Así es. Primero lo generaron y luego nos presumen que lo están resolviendo. Eso es lo que es un poco triste de este asunto. Y la verdad es que yo creo que en todo el sexenio abasto de medicamentos no se va a resolver. No. E incluso cuando... ¿Qué se va a resolver?
¿Qué se va a resolver? Ahora ponle el juicio de los expresidentes. El anuncio de esta supuesta llegada de medicamentos, porque ya no están como para que les creamos, coincide con que se avisa que habrá una manifestación, una marcha en la Ciudad de México de parte de los padres, las madres y quien se quiera unir por este desabasto. Ya no les creen. No, hace 3 semanas el presidente dijo, ya, la semana que entra aquí las van a estar, y no ha llegado. Mira, las semanas se convierten en meses, ¿no? Sí. El sistema de distribución de medicina está roto, ¿no? Pero bueno, ya está en la línea Pati Sánchez, porque hoy fue día miércoles de mentiras en la mañanera. Vámonos a la de 10. La nota siempre está en la de 10. A ver, platícanos, Sánchez, Pati, ¿qué mentiras descubrió hoy el presidente en la prensa? ¿Qué confianza es esa? Ya le dice Sánchez. Le dijo como pasando lista, como va a estar el secretario de Educación, dijo Sánchez, Pati, y Pati te toca decir presente. Sánchez, ¿estás Pati ahí, Sánchez? ¿Cómo están? Buenos días, de nueva cuenta los saludo, Alex, Augusto, Diego. Bueno, miren, pues ayer el presidente al terminar la conferencia prometió que hoy estaría muy bueno quién es quién en las mentiras, y bueno, pues básicamente... ¿También mintió en eso? También mintió en eso, bueno, porque la verdad no vemos algo más relevante o una noticia que realmente nos cause mayor interés. Hablaron del sistema de espionaje de Pegasus, ahorita vamos a eso, pero Ana Elizabeth García Vilchis, quien es la funcionaria encargada del quién es quién en las mentiras de la semana, recordó que en el gobierno de Peña Nieto se intervinieron celulares de periodistas y el propio exmandatario manifestó respeto de todas y todos y no espía, persigue o reprime. Se presentó como noticia falsa las vacunas que se dijo que guardó el gobierno y presentaron algunas cifras, aunque no fueron muy exactos en aclarar esta información sobre dónde están estas vacunas falsas y sobre todo que tiene guardadas el gobierno. No aclararon finalmente pues cuántas o cuál es el destino. La segunda nota es que el gobierno engaña con la reserva San Miguelito. Ahí señalaron que Astillero asegura que no hay engaño, ya que la Semarnat ha tenido un proceso transparente para proteger la zona y se inició una consulta ciudadana apoyada con varias instancias como la UNAM, Campus Morelia, y se han hecho reuniones presenciales y en línea. Hicieron un llamado a pegarse a la verdad y también se invitó a no difundir información falsa que busca crear confusión en la población. Además, también sobre este sistema, Diego, de Pegasus, señalaron que el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dio a conocer que el contrato de contratación del software espía Pegasus costó $32 millones al gobierno. Además, reveló que fue gestionado por Tomás Herón en 2014. Bueno, esta información que también ya conocíamos. Santiago Nieto señaló que durante el periodo del 2012 al 18 hubo múltiples organismos y gobiernos que estuvieron vinculadas a empresas de espionaje. Sin embargo, dejó en claro que la administración actual no se han vuelto a contratar estos servicios. Esto es parte de lo que han pedido organizaciones como Amnistía Internacional y demás, que se aclare si el gobierno federal actualmente lo utiliza. Además, también Santiago Nieto dijo que durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto, las dependencias destinaron 5.914 millones para empresas como Texbull o Grupo Balam en Israel e Italia, las cuales están relacionadas con el software. Vamos a escuchar, Diego, al presidente lo que comentó al respecto de este tema. Y los sistemas de inteligencia pues tienen que estar orientados a la defensa y a la protección de la seguridad de los estados, la seguridad nacional, para garantizar la paz, la tranquilidad, enfrentar la delincuencia organizada. Pero no puede utilizarse el espionaje con propósitos políticos, que era lo que predominaba. Tenemos que cambiar. Qué bien que la Fiscalía ha iniciado una investigación, que se profundice, que se presenten más elementos, sobre todo el costo, porque era un jugoso negocio, tanto de las empresas como de los funcionarios. Imagínense un contrato, ¿cuánto fue el de Pegasus? $32 millones de inicio. Se destinaba mucho dinero a espiar. Bueno, es parte de lo que comentó. También, nada más comentar, digo, que Santiago Nieto descartó presentar una denuncia por el espionaje del que fue víctima a través también de este programa de Pegasus. Aseguró que debe buscarse la justicia, no la venganza. Además, habló sobre una lista
de políticos que sufrieron por este delito, entre los que se encontraba la ahora secretaria de Gobernación y bueno, pues el presidente. Es parte de la información que esta mañana se desarrolla porque todavía la mañanera continúa, Diego. Muchísimas gracias, Pati. Pues aquí no hay más que dos conclusiones. O la prensa ya no dice mentiras, o esta idea de la sección ya valió, Wilson, porque no está jalando. Sí, Cuando tienes que hacer publicidad anterior, un promocional, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los? Ubícame, Diego. Te digo una previa. Un previo, pero tienen su nombre. Sí, que tiene una alerta. Un preventivo. Un teaser. Un teaser. Cuando tienes que sacar un preventivo. De verdad, el lenguaje publicista. Diego viene en plan políglota. Y en latín, ¿cómo se vendría diciendo? Anticipus. Anticipus y interruptus. Es que ya valió gorro. O sea, cuando tienes que hacer publicidad de una cosa que supuestamente tenía que jalar y levantar el rating, o sea, la realidad de las cosas que y cuando terminas chafeando, hablando de eres una chafa. noticia real, de las mentiras, que es el tema de Pegasus. Bueno, pero ese lo metió ahí para... Claro, por eso, porque no había mentiras. Porque no había mentiras. Digo, ya que esta semana nos decepcionaron Carlos Loret y Raimundo Riva Palacio y Grupo Reforma y los... Yo creo que no alcanzaron a leer la de Raimundo de hoy porque sí está copa. Los clientes frecuentes, la nota de lo que hoy se anuncia en la mañanera es que Santiago Nieto esté dando información sobre contratos de empresas. ¿Qué tiene que ver la unidad de inteligencia financiera con ese tipo de información? ¿O ya se está concentrando todo el poder en una sola persona? Si me espían, resulta que además yo tengo acceso a toda la información que sea necesaria y tengo además la vocería especializada del presidente. Es increíble. Lo de Nieto está convirtiendo en... terrorismo, güey. Hemos dicho en algún momento que terrorismo el fiscal. látigo para domar a los leones, ¿no? Y la otra cosa que no dice el presidente y que hay en los en el presupuesto de la Fiscalía 40 millones de pesos para pago de licencias de espionaje y no dicen cómo lo están utilizando. No, y si lo están utilizando no está jalando, porque por lo que dice que es que inteligencia contra el crimen organizado, contra las amenazas del país, y el país cayéndose a pedazos, está pagado a ser de bulbos. Desde ahora, Palacio Nacional sintonizando, ¿ya te acuerdas? Onda corta. Vamos a acabar con el mundo. Lo que sí es que habría que pedir al presidente que ya no moleste al fiscal general de la República. Él está encargado en la investigación, porque ese es ni 3. Está muy ocupado defendiendo sus plagios. Por favor, no lo interrumpan. No lo interrumpan. Bueno, vamos a hacer un corte, regresamos en un momento más, porque vamos a platicar con el secretario de Educación, Juan Carlos Flores, sobre este caso de abusos sexuales en la Secretaría de Educación Pública, en la manifestación de las mujeres la semana pasada. Y por supuesto, es Día de Libros con Daniel Emilio Pacheco. No le cambie, regresamos. Así las cosas, Jalisco, con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Estás escuchando W 101.5. Y esto es 1, 2, 3, 4. Verano W. Vamos a escucharnos. W. Verano W Radio 71. Así las cosas, Jalisco. Con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Público, estimado Alejandro. Buen amigo Salvador Rodríguez, a quien le mandamos un saludo, buen amigo del programa, dice: hola Alex, buenos días, vacunarse creo que es una responsabilidad civil, si no bien no orden obligarnos a hacerlo, debemos de, por un bien mayor, algo que en la cabeza dura y vetusta de AMLO no cabe. Un gran saludo Salvador. para el mejor noticiero del estado. Gracias, Salvador. Saludos. ¿Ya le ganamos al de Autlán? Pero ya no se dice estado, se dice el mejor noticiero de la frontera con Zacatecas. Gracias, Salvador, qué detalle. Bueno, dice, al gobierno federal no se le va a financiar absolutamente nada de la línea 4. Si esta se logra hacer, será con recursos del extranjero. La nación de los ojos jalados, dice. AMLO le va a dar pura, ya saben qué. Es Javier Sierra, entonces. Puro cariño, Javier. Con R. Buenos días, la vacunación es una obligación, debemos ver el bien común, la responsabilidad social. Mi hija tiene 18, ¿cuándo es la vacuna para ellos? Pregunta, muchos jóvenes sí quieren vacunarse. Saludos a los tres, una buena amiga del programa. La vacuna
es un derecho que nos obliga a ponerlas por el bien de la comunidad. ¿Uno último? Sí, un último, ya está el secretario en la línea. Lleva varios días este buen amigo insistiendo en lo siguiente, junto con José, nuestro también querido chef. Dice, buenos días, señores, insisto. Noticieros y programas de análisis podrían hablar de temas trascendentes e importantes para el país y dejar de un lado las idioteces cotidianas de la pañalera del señor presidente. Gracias, saludos. Y José dice, está prohibida en ese programa la palabra mañanera desde hace ya como 45 años. Solíamos haberla prohibida. Sí, porque los días de la noche, pues, también. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ya está en la línea el secretario de Educación, Juan Carlos Flores. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El Rollo de... Estimado Juan Carlos, qué gusto tenerte de nuevo en el programa. Muchas gracias. Al contrario, un gusto saludarlos, estimados Diego, Agustín, Chacón. Un placer, Alejandro. Saludos. Gracias. Saludos. Oye, a ver, platícanos, secretario, el tema de la manifestación que se dio, tiene dos aristas muy importantes. La primera es, pues, que hay mucha inconformidad por la manera en que se trató, sobre todo judicialmente, acusándolos de pandillerismo. Pero el tema de fondo que también quiero platicar contigo es el tema del abuso sexual en las escuelas y qué tratamiento se le va a dar. Si quieres, empecemos el primero. ¿Se les va a retirar los cargos a los manifestantes? ¿Cómo está el asunto? Pues mira, Alejandro, la situación es la siguiente y creo que todos lo vimos. Tuvimos una irrupción violenta de un grupo de 10 chicas que, sin decir agua va, sin solicitar el uso de una entrevista, de diálogo, llegaron con artículos que no son los que creo que se tienen que llevar a una manifestación, ¿verdad? Tenemos los bats, las puntas, cuchillos de tipo Rambo, si se acuerdan, aquellos que tienen cerrita por arriba, navajas, y sin decir nada, porque incluso nuestras compañeras que estaban en el sótano, es decir, de la planta baja, esos cristales que rompieron, van hacia la entrada principal donde está la recepción, donde estaban llegando padres de familia a recoger tabletas, donde abajo están 2 áreas de la secretaría, y empezaron a romper los cristales y les empiezan a caer a nuestras compañeras, fíjate, curiosamente, principalmente mujeres. No han tenido contacto con nosotros, no han hecho algún intento por formalizar una comunicación. El hecho que refieren, un hecho lamentable, por supuesto, se dio hacia finales del 2019, y ese caso nos lo reportan a la Secretaría los mismos padres en 2 momentos distintos, 2 mamás, en enero y en febrero. Inmediatamente la Secretaría actúa, hace 8 acciones. La primera es por protocolo, se deriva a Ciudad Niñez, se deriva a la Fiscalía, se deriva al órgano de control interno. Inmediatamente se separan los maestros que estaban involucrados. Aquí hay que aclarar, los maestros están acusados de omisión. Ellos no participaron. La agresión fue de 2 niñas por otras 2 niñas agresoras, en donde en una de esas agresiones hubo la partición de otro menor de ese grupo. Acláranos, ¿fueron separadas o cambiadas de escuela? Porque había esa versión de que fueron nada más reubicadas a otra escuela. No, el protocolo es muy claro y la ley es muy clara. No se pueden poner en contacto con otros niños, se van a áreas administrativas mientras está el proceso. Ellos evidentemente también tienen el derecho a un debido proceso, y el órgano de control interno se cerciora de que la estructura educativa no las tenga frente a niños, no solo a esos niños, sino a ningún otro. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días, Augusto Chacón. Gracias por estar con nosotros. Sí, igual. La manifestación fue así de violenta como lo refieres. A final de cuentas provoca que haya acción de la Fiscalía, y ya se presentaron los profesores responsables de esto, pero era la directora y era también un profesor varón, ¿no, Juan Carlos? Es correcto. Y solo hemos sabido de la presentación de la mujer, es decir, de la directora. ¿Qué pasó con el profesor? Bueno, ese es un tema que está en el proceso, lo tiene la Fiscalía. Insisto, hace año y medio ese proceso se turnó. Han tenido los maestros o el maestro y la directora que dar parte, obviamente, al órgano de control, a la Fiscalía, donde se les ha citado. Hasta donde yo entiendo, insisto, es una información que con toda objetividad les puede dar la Fiscalía. El maestro no se presentó a la audiencia, donde sí se presentó la directora. La directora fue detenida.
y el maestro, pues obviamente está siendo citado. Juan Carlos, ¿cómo estás? Alejandro Sierra. Oye, una de las cosas que también y aprovechando que estás aquí con nosotros, lo cual te agradecemos, que está en el interés del público, porque nos lo comentan todos los días a través de las redes sociales, es este regreso a clases. ¿Cómo está preparado Jalisco ya para este regreso a clases? ¿Tú ves condiciones? ¿Se dará sí o sí, como lo planteó el gobernador? ¿Qué sigue ahí en ese caso, secretario? Pues mira, Alejandro, lo que vemos es una necesidad imperativa porque los niños tengan mayor presencialidad, tengan contacto en clase con sus amigos, con sus compañeros. Si bien Jalisco, y lo acabo de corroborar la semana pasada que estuvimos con varios secretarios a nivel nacional, secretarios de educación, Jalisco es prácticamente el único estado que abrió todas sus escuelas hacia el final. Les sorprende que en Jalisco el 98% de las escuelas se abrieron, más del 60% hicieron uso del recurso de las asesorías presenciales, y hemos tratado de tener la mayor presencialidad posible sin reconocer que la educación se sigue dando en casa. Hoy ya no puede ser así, independientemente de que hay un riesgo, y eso no lo podemos negar. El riesgo a la salud lo tenemos todos cuando salimos al supermercado, cuando estos mismos niños están en un parque, están en un centro comercial, y tenemos ya evidencia de esa experiencia que les comento presencial del ciclo escolar, en donde uno de los lugares más seguros para evitar contraer el virus ha demostrado ser la escuela, porque en la escuela ya hemos hecho infinidad de visitas, nuestros 1,000 supervisores a eso se dedican en buena parte de su tiempo a estar pendientes de la aplicación de los protocolos, y hemos podido corroborar que los niños están usando correctamente el cubrebocas, el distanciamiento social, los grupos han sido pequeños, y hemos tenido realmente pocos casos comparado con los 2 millones de niños que están en las escuelas, comparado con los 100,000 maestros que están en nuestras 13,000 escuelas. Perdón. Y entonces yo les puedo decir que hemos tenido a la fecha 48 casos de personas que se han infectado y que son o maestros o alumnos. 8 alumnos, sí. 40 maestros. Oye, y en el caso... No hay evidencia... Sí. No, te quería preguntar, sí, el caso de los maestros sí fueron vacunados todos. ¿No ha habido reporte de rebrotes entre los maestros que se hayan puesto en riesgo por asistir a las aulas? Como sabemos, la vacuna lo que hace no es que evita que te dé el virus, te protege para no contraer una enfermedad delicada, y es lo que ha pasado con estos compañeros. Afortunadamente no tenemos reportes de alguna situación delicada en su salud después de esa vacunación. Los 8 niños también transitaron sin mayor complejidad, y como lo decía hace un momento, es evidente que el riesgo está. Nos vemos con mucha preocupación pues cómo a veces aflojamos la guardia, y aquí la invitación a todos, ¿verdad? Ahora sí que no solo a los padres de familia y a los alumnos, es a que tomemos conciencia, porque los niños son los más afectados. Estamos determinados en agosto a abrir las escuelas nuevamente, a tener procesos seguros. Evidentemente los protocolos seguirán, habrá un criterio en donde prevalece el cuidado de la salud, pero es también imperativo, insisto, que los niños ya estén en las escuelas. Habrá libertad, como se ha dicho, para que el padre de familia decida si envía o no a su hijo en función a si nota seguridad, no solo en las medidas de la escuela o de los comités de salud que vamos a arrancar varias semanas antes del inicio de clases, con capacitaciones, con una organización muy intensiva, sino también la seguridad se genera también en casa, es decir, desde mandar al niño sano, desde recomendarle en el hogar cómo se tiene que cuidar, que obviamente pues sabemos que son niños, y el querer cambiarse un cubreboca, en hacer una broma, va a estar ahí. Pero como padres, como maestros, tenemos que contrarrestar eso, porque ya la situación, hoy vamos a dar un informe en unos minutos más sobre un diagnóstico que hicimos a 4,000 niños. Y pues sin duda los niveles educativos que tienen menos acceso a tecnología o a acompañamiento de los papás están sufriendo el no avance en sus aprendizajes. Pues estaremos al pendiente, secretario, de esta información. Por lo pronto te agradecemos mucho estos minutos para decir las cosas. Es Juan Carlos Flores, secretario de Educación de Jalisco. Gracias, secretario. Gracias, secretario. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.
¿Comentario más? Más comentarios, Alejandro. Almita Richter nos dice, yo ya estoy vacunada, más por darle tranquilidad a mis hijos. El 40% de mis conocidos no se quiere vacunar. No, hombre. De ellos, muchos creen en la teoría de la conspiración y otros por miedo. Falta mucha información y hacer más conciencia de que es mucho más riesgo no estar vacunado. Falta mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad social. También Federico nos dice, pues yo pediría asesoría a los cárteles mafiosos para convencer a todos de que se vacunen como una obligación para todos. Pues sí, es lo único que nos hace falta. Otro buen amigo del programa, Manuel G., a quien saludamos y le mandamos un abrazo. Buenos días, es obligatorio para evitar afectar a cualquier persona. Sí. Hay polémica, pero se están generando consecuencias fuertes. Mi hermana, doctora, dice, van pacientes y pacientes de tercera edad infectados. Dicen que no salen, pero quizá las reuniones familiares los infectó. Buen y tequilero día, con dedicatoria a Augusto Chacón. Como el resto de los días. Hoy es un día tequilero, como ayer, como antier, como mañana, como pasado. Y mañana, si Dios quiere. Sí, no sí, será El tan señor bien. Alberto Alarcón te manda felicidades. Un abrazo, Alberto. Corto editorial dice, hay juicios positivos y negativos, exactamente, bien por Diego, dice. Gracias, Alberto. Bueno, ya está en la línea el señor Pacheco. Vámonos a las lecturas pachecas. Hola, soy Daniel Emilio Pacheco y la literatura me apasiona porque es un viaje a otros mundos, otras vidas, a mayores conocimientos y lo mejor, sin salir de casa. Lecturas pachecas con Daniel Emilio. Pacheco, Daniel. Pacheco, Daniel, ¿está presente? No vino, maestro. ¿Qué hubo, Pacheco? ¿Cómo superaron el martes? Ay, hijo de la hombre. guayaba, que estuvo difícil. ¿Estás seguro de que ya terminó? Está difícil. Hubo hielito. Hubo hielito. Claro, Fue es que con pica hielo. Ya sabes que es lo más dañino siempre. El hielo es el que hace daño. el señor Chacón, mira, escúchale la voz clarita. Sí. El alipus le funcionó No, bien. pero está bien, ¿eh? Dentro de lo que cabe, ya ves que no va a estar perfectamente bien, pero dentro de lo que cabe se ve bien, Daniel, gracias. No hablen tan alto, por favor. A ver, Voy a cuéntanos. apagar la luz. Oigan, ¿Qué pasó? fíjense que esta semana, exactamente el domingo, me recomendaron un libro de un economista que es de los favoritos de Bill Gates. Es Václav Smil. No sé si lo han leído o escuchado. No. Cuéntanos. Ok. El tema del libro es los números no mienten. No, los números no, el que miente es uno cuando los utiliza. Exacto. Se enfoca mucho en energía, en alimentación, en demografía y hace revisión de datos que damos por sentados como muy interesantes. Pues, que normalmente es normal que los gobiernos o que alguna propaganda, ¿sí? Algunos publicistas por ejemplo, como tú comprenderás, Alejandro Sierra. Qué horror. Por ejemplo, tiene un dato muy interesante, perdón que te interrumpa, pero este tipo de datos, por ejemplo, ¿cuánto pesan todas las vacas del mundo juntas y por qué este dato importa? ¿Cómo que por qué importa? ¿Por qué hay que cargarlas? La contaminación. Por el cambio climático. No, exacto. Exactamente. La contaminación que empieza a dar. Esto es muy interesante por la contaminación, por los gases que generan y la razón de realmente este alimento es importante seguirlo manteniendo o nos está generando más problemas. Y hay uno muy bueno, la energía eólica, donde dicen, a ver, ponen un lugar donde empiezan a generar energía utilizando el aire, porque de esta forma contaminan menos el planeta. Esa es la idea. Sin embargo, empieza a seguir la huella, ¿sí?, de contaminación que va generando el crear ese lugar. Dice, a ver, le tomaría tantos años a nuestro planeta recuperarse de armar una planta de este tipo de energía en tal lugar,
porque tiene el aire, hay una fuerza de tantos kilómetros, total. Te da una explicación para después decir, híjole, creo que mejor nos convendría no haber armado nada ahí, ¿no? Porque es más la huella de carbono que vas dejando con la pura construcción. Estás hablando de dos bocas. La energía que recuperas. Estás hablando de dos bocas, oye. Oye, tú fuiste a la fiesta Chacón ayer, ¿verdad? Nomás sí, andaban juntos, güey, por eso. Pero tú sí tomaste con hielito. ¿Tú eras el que teníamos que saltar cuando íbamos al baño? ¿Estás bien, Daniel? En ese espectro de revisar números, me acuerdo de uno muy bueno que se aventaron aquí en Jalisco, donde dicen, fue un éxito el apoyo económico que se va a dar a las empresas, ¿no? Van a ser tantos millones y se apuntaron tantas empresas y dividías y les tocaba de 1,800 pesos por empresa. El dato que planteamos ayer, Diego y yo, o sea, si divides 4 millones de automóviles entre 3 verificentros por 365 días del año, claro, no te da. Y esto que fueran las 24 horas trabajando, son 10,000 automóviles por día, es una locura. Pon orden, Chacón, pon orden. Es que todo se basa en una ley que Euclides, en su sabiduría griega, dejó establecida. Se llama la ley del peor es nada. Daniel Emilio, muy por bien. favor. Es muy buena, muy buena. No, pues muy buena. Cuando nos dijeron que ibas a hablar de este libro, me acordé de otro que a lo mejor conoces, de Alan Paulus, que se llama Un matemático lee el periódico. Y son una serie de articulitos sobre todas las pifias que cometemos los periodistas cuando usamos números. Claro, y dentro de esta revisión, estos 71 casos, pues hay cosas interesantes cuando dice, por ejemplo, China está despegando y va a ser una potencia mundial, ahorita que se está reactivando su economía, ahorita que es el monstruo que genera todo lo que se está consumiendo en esta pandemia. Y entonces hace una revisión y dice, a ver, es cierto, China puede llegar a tratar de alcanzar a Estados Unidos, pero hay algo que lo va a detener, y es su control natal de hace 20, 30 años, donde solamente permitían que ya lo liberó a cada pareja. Que ya entonces, lo liberó. Ya lo liberó, pero no le alcanza para superar a Estados Unidos al momento de producción. Y este tipo de casos también lo revisa en la Unión Europea, donde dice, a ver, la estatura, por ejemplo, se mete al rollo de dónde están los hombres más altos y las mujeres más altas. No en esta cabina, eso te lo aseguro. Sí, habla de esto y habla de Estados Unidos, que era el país donde supuestamente había personas de una talla más alta. Cuando lo revisa, se fija que Estados Unidos va disminuyendo su estatura, y entonces hace una revisión de por qué. Y dentro de esa revisión se da cuenta que hay una tendencia en Estados Unidos de hace más de 15 años a ir bajando el consumo de leche. Y entonces, al estar utilizando algunos líquidos parecidos a la leche, pero que no son leche, y al estar haciendo su leche de dieta y leche lactosada y leche quién sabe qué tanto, pues eso ha afectado para que Estados Unidos baje la talla dentro de sus ciudadanos. Y sin embargo, el país que más leche consume es precisamente el país que está subiendo la talla de sus habitantes. Y así un montón de datos. Por ejemplo, le va a encantar ¿A quién? Alejandro. Ya sabía. ¿Cuánta gente se necesitó para hacer las para hacer la construcción de las pirámides, ¿sí? ¿Cuánta gente fue la que se necesitó en Egipto, Sí. Y entonces dicen, no, pues es que hablaban de miles de personas. Bueno, haciendo un estudio de la masa de las pirámides por el tiempo, total, te saca unas cuentas y te dice, se necesitaron aproximadamente 10,000 personas. Y esto es posible y te da todos los datos de lo que se consumía en ese momento. Es decir, un montón de situaciones que ya cuando lo lleva a las matemáticas,
es buenísimo. Está divertido, pero lo que te puedo estar seguro es que el consumo de leche en esta cabina fue bastante bajo. Se nota que éramos de familia numerosa. Se nota que perjudicó más la chela. Sí, con estas pero panzas. ¿y no dice nada del consumo de chela? No, ¿Sí? ¿No tiene alguna afectación, por ejemplo, en el número de negronas, como decía un amigo? Hay que buscar el dato, Está interesante bueno. el libro, sí. Perfecto. Sí, Oye, es un libro muy divertido y también es un libro que te hace pensar en otro tipo de situaciones, que es lo que dice Bill Gates, que este tipo de literatura a él le permite evadirse de un pensamiento lineal y empezar a buscar los datos fuera del reporte oficial. Oye, entonces sí, sacar cosas que le permiten adelantar. Daniel Emilio, y no dice nada de las matemáticas que usan los economistas, porque ellos inventaron el término crecimiento negativo. Sí. Ah, claro, también. Y habla acerca, por ejemplo, del Producto Interno Bruto. Dice, a ver, para todos el Producto Interno Bruto, no estoy pensando en ningún político, es lo que define el bienestar de un país. Y sin embargo, él dice, no, lo que define qué tan importante un país o qué tan buen trato al ciudadano tiene es la cantidad de niños que mueren en el primer año de su vida. Ese es el indicador más importante, el de mortalidad materna infantil, ¿no? Sí. Exactamente. Sí. Bueno, pero eso ya lo había dicho López Obrador, yo no sé qué tiene de novedad, que ya no íbamos a medir el PIB, que íbamos a medir el bienestar y la felicidad. La felicidad. En la economía, ¿qué se llama? ¿Economía moral? La economía moral. La economía moral. Entonces, no nos estás diciendo nada nuevo, Daniel, ¿eh? Esa es la ventaja de la economía moral, que prescinde de las matemáticas. Escuchó el dato de López Obrador. Ah, pues ahí le copió. Bueno, gracias, Daniel. Oye, nada más, antes, otro nombre del libro y editorial. Jóvenes. El libro. Nombre del libro y editorial. Los números no mienten. Muy bien, los libros no mienten, es editorial Debate, y la verdad, en electrónico está muy barato, como 130, 140 pesos. Ah, perfecto. Muy bien. Perfecto, gracias, Daniel Emilio. Gracias. Bueno, Salud. ¿Es ustedes? Antonio Lavaga. Se comunicó Antonio Lavaga. ¿Qué un dijo abrazo a Lavaga? Toñito. Dice, una señora me dijo, no me iba a vacunar porque no sé qué me van a poner. Pero si me enfermo, tampoco sé qué me van a poner. Claro. Y si no se enferma, tampoco sabe qué está comiendo. Ah, no se preocupe. Exactamente. Sí, o sea, no, bajémosle al complot, relajémonos todos, cuidémonos entre todos. Es momento de irnos. Muchas gracias a quien hizo posible el programa el día de hoy. En la información, Sánchez Patricia. En la producción, Toribio Erika. En la operación, García Javier. No vino. Sierra Alejandro. Fue al baño. Chacón Augusto y un servidor, Peter Santiago. Le damos las gracias por estar con nosotros. Le deseamos muy buen día. Vámonos. Muy bien, está mojada la ciudad. Hay que irse con calma, con paciencia. Nos escuchamos mañana. Vámonos. Bansi, un banco entre personas, presentó Así las Cosas, Jalisco. Hay tantos otros asuntos. Tenemos una política de pruebas